Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 del libro de Romanos. El apóstol Pablo se ocupa de continuar de un tema de vital importancia para el crecimiento espiritual de los cristianos en Roma y también para nosotros. Recordemos que en el capítulo anterior él había planteado una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿Anularemos la ley por la fe? Y él dijo, de ninguna manera. Para poder ampliar un poco acerca de este concepto, utiliza uno de los personajes del Antiguo Testamento con el cual se familiarizaban los cristianos de aquel entonces. Hablamos de Abraham. A través de él veremos cuál es el papel de las obras y la fe en el plan de salvación. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero, declara el versículo, no ante Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Podemos ver que aquí se habla de dos elementos importantes, la fe y las obras. Alguien dijo que tratar de avanzar en la vida cristiana es como ir en una balsa únicamente moviendo un remo, es decir, la fe. No llegaría a ningún lugar, solamente daría círculos constantemente. Y si deja de usar el remo de la fe y utiliza el de las obras, sería de igual manera. Pero cuando ambos se utilizan, entonces se avanza en la vida cristiana. Este apartado nos enseña algunas lecciones valiosas. La primera de ellas es que las obras deben hacerse por las motivaciones correctas. Todo debe hacerse para la gloria de Dios, no para gloria nuestra, no para jactarnos nosotros, sino para apuntar a aquel que es digno de nuestra alabanza. Una segunda lección es que las obras son el resultado de la fe. Es decir, cuando yo creo en Dios, creo en sus promesas y esto me lleva a vivir una vida de obediencia, es decir, a realizar obras. La tercera lección es que es imposible separar la fe de las obras. Recordemos que el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que nunca debemos jactarnos de buenas obras, porque por nuestra naturaleza, por nuestra inclinación, no estamos dados a hacer buenas cosas, simplemente nos inclinamos por lo malo, pero hacemos lo bueno porque el Señor pone en nuestro corazón hacer esas buenas obras. Por tanto, una vez que las hagamos, no es resultado de nuestro deseo, sino el resultado del Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo es el que nos motiva y Dios debe llevar toda la gloria. Notemos ahora lo que registran los versos 13 al 15. No fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Porque si los de la ley fueran los herederos, vana sería la fe y anularía la promesa. Porque la ley produce ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí entramos a uno de los textos, o entre tantos textos que expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos, textos que han sido sacados de su contexto. Muchos siguen diciendo que la ley ya no hay que guardarla, pues vivimos bajo un pacto diferente. Y eso lo veremos más adelante. Pero recordemos exactamente lo que Pablo dijo una vez más. En el capítulo 3, versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera.
confirmamos la ley. Por lo tanto, Pablo en ningún momento se contradice y nos está diciendo que nosotros no debemos guardar la ley. La ley es importante para el plan de salvación. ¿Y qué papel juega? Ya lo hemos visto y lo veremos también a través del estudio de este capítulo y los demás capítulos de esta carta a los romanos. Pero de esta experiencia de Abraham aprendemos algunas lecciones más. Analicemos entonces el texto. Abraham recibió la promesa por la fe. La obediencia vino después. De nada le servía a Abraham simplemente creer en la promesa y quedarse allí. El hijo de Abraham vino porque él actuó. No solamente creyó en que sería padre, sino que él actuó. Entonces podemos ver la fe y las obras una vez más actuando de manera simultánea. También podemos mencionar que es imposible saber cuál es nuestra transgresión si no existiera la ley. Recordemos que el apóstol Pablo declaró que la ley sirve para identificar y dar a conocer el pecado. En otras palabras, la ley es como ese espejo en el cual tú y yo nos vemos y vemos qué lugar de nuestro rostro está sucio. Es decir, en términos espirituales, qué pecado estamos cometiendo. No sabríamos que matar es pecado si la ley no dijera no matarás. Por eso es importante la ley en el plan de salvación. Ahora, si vemos la vida de Abraham, nos damos cuenta que Abraham realmente tenía una fe admirable. Notemos los siguientes versículos, versículo 18 en adelante. Abraham creyó, esperando contra toda esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será el número de tu descendiente. Y su fe no flaqueó, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo casi 100 años, ni el seno muerto de Sara. Tampoco dudó, ni desconfió de la promesa de Dios. Antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Aquí vemos entonces a un Abraham con una fe inquebrantable. Es por eso que a él se le llama el padre de la fe. Y es por eso que hoy, miles de años después, estamos hablando de él, porque es un ejemplo a seguir, un ejemplo de fe, un ejemplo de creer en Dios y aquellas cosas que él nos ha prometido. Ahora, notemos lo que registra los versos 24 y 25, porque aquí encontramos el secreto. Abraham fue justificado. El creer le fue contado por justicia. Entonces, para finalizar, respondamos a una pregunta. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos ser justificados ante el Padre? ¿Cómo podemos ser presentados justos delante de Él? Porque alguien podría decir, yo no tengo la fe que Abraham tuvo. Yo no pasé por las pruebas que Abraham pasó. Es más, creo que no estaría dispuesto a sacrificar tantas cosas como Abraham. ¿Cómo soy justificado? Olvídate por un momento de Abraham y concéntrate en aquel que sí puede justificarte. Abraham fue un gran ejemplo, pero el mayor ejemplo que nosotros tenemos a seguir y el cual debemos nosotros procurar ser igual a él es Jesús, porque él es el secreto para que tú y yo seamos justificados. Notemos lo que registran los versos 24 y 25. Sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Te diste cuenta? Tus ojos deben estar puestos en Jesús. Pablo utilizó la figura de Abraham para enseñar una verdad, pero termina en el capítulo diciéndoles que sus ojos deben estar puestos en aquel que sí los puede justificar, es decir, en Cristo Jesús. Hoy tú puedes ser justificado, tú puedes ser perdonado gracias a la misericordia y el don maravilloso que Dios nos da a través de Jesucristo. Solamente debes recibirlo. ¿Te gustaría hacerlo?
Si es así, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy entendemos que no podemos separar la ley, que no podemos separar las obras de la fe, porque primero creemos, confiamos en tus promesas, y una vez que entramos en esa relación de obediencia contigo, inevitablemente tenemos que dar frutos, buenas obras, resultado de la salvación que tú nos has regalado. Gracias por la claridad de pensamientos que hay en tu palabra. Sigue instruyéndonos a través de este tema y a través de este maravilloso libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el mensaje de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.